Proclamemos la grandeza de Dios. Capítulo 3. La adoración bíblica. Parte 3. Como David, el gran líder. David, un personaje muy importante en la Biblia que Dios ha dispuesto para nuestro ejemplo. Su vida, en su mayor parte, fue un tributo de adoración a Dios. Sin duda, haciendo un análisis de las características de su personalidad, desde pequeño fue instruido por sus padres en el temor de Dios y por tanto su reverencia al Omnipotente fue una forma de vida, una vida dedicada a Dios. Si bien nuestra propia vida no fue formada de esa manera desde pequeños, podemos desde ahora hacer de nuestra vida una dedicación como lo hizo David, quien desde su lugar de trabajo, durante su carrera secular, ya sea en el campo pastoreando las ovejas de su padre, como músico al servicio del rey Saúl, como jefe de cuadrillas del ejército de Israel y finalmente como rey, sirvió no para agradar al ojo de su amo, sino como sirviendo a Dios como la autoridad de su vida. Por otro lado, a nuestros hijos podemos inculcarles el temor de Dios, tal como lo hizo Isaí con su hijo David. La palabra de Dios por boca de Pablo declara en Hechos 13:22: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Analizando entonces los atributos que Dios nos muestra a lo largo de la vida de este siervo de Dios, podemos señalar los siguientes. El primero, David fue obediente a su padre desde pequeño. David fue muy diligente y trabajador desde su corta edad, obediente a sus padres. Cuando precisamente el profeta Samuel, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, este profeta se dirigió a Efrata, a la ciudad de Isaí, para ungir a quien Dios había elegido para ser el próximo rey de Israel. Pasaron delante de Samuel 7 hijos varones que estaban allí disponibles. Y al ver Samuel que a ninguno de ellos había elegido Dios, preguntó si había más hijos, a lo que Isaí declaró que solo lo quedaba el menor de ellos, quien por cierto, la Biblia muestra al único que había sido obediente y trabajador, puesto que estaba en la labor, pastoreando las ovejas de su padre. Todo lo que refiere respecto a esta corta edad de David mostró a un hijo obediente, siendo asimismo diligente en sus tareas. Segundo, su fe y confianza en Dios fue inigualable. ¿Qué decir de la gran demostración de David en Primera de Samuel capítulo 17, cuando David se dispuso a enfrentar a Goliat, aquel filisteo gigantesco, guerrero, diestro y armado para el más feroz enfrentamiento? David no puso atención en las cualidades del guerrero oponente que iba a tener, ni tampoco indagó sobre su estatura y habilidades, ni nada de eso. David puso su plena confianza en Jehová de los ejércitos. Y sin tener todos los preparativos que tenía Goliat, David pudo mostrar el fruto de su confianza, el fruto de su fe en el Dios viviente, venciendo a ese paladín gigante por el poder de Dios. Tercero, David fue un hombre sencillo. Es muy simbólico de la sencillez de David, quien una vez confirmado como rey de Israel, en el capítulo 6 de 2 de Samuel, describe que al
rescatar el arca del pacto de manos de sus enemigos los filisteos. Tanto fue el júbilo de David y su pueblo que se despojó de sus vestiduras reales, vistiendo entonces un efod de lino para con libertad festejar con los de su pueblo. Dice la Biblia, y David danzaba delante de Jehová con toda su fuerza. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. A David no le importó parecer como uno más del pueblo, solo le importaba adorar a Dios de la forma más sencilla. Cuarto, su lealtad a Dios. David en todas sus acciones y conquista de los pueblos enemigos consultaba la voz del profeta Natán para conocer la voluntad de Dios en cada una de las decisiones. Con ese ejemplo, pues, podemos considerar la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. Debe ser así, consultar a Dios antes de tomar acción. Quinto, David honraba a Dios en todo momento. La primera acción significativa de David, una vez que fue confirmado su nombramiento como rey de Israel, fue rescatar el acta del pacto que Saúl, su antecesor, había perdido ante el pueblo enemigo. Al haberla perdido Saúl, no había hecho nada por recuperarla. Pareciera pues que no le importaba tanto. Doy por cierto que David tuvo en mente eso, convirtiéndose en la primera prioridad al llegar al trono de Israel. Una vez lograda esa victoria, David sintió el deseo de edificar un templo, un altar para el arca del pacto, porque decía al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esto sin duda muestra el deseo de honrar a Dios antes que a sí mismo. Del mismo modo, cuando se llegó el tiempo de elegir el lugar para construir el altar para el arca del pacto, que posteriormente sería la edificación del templo, David pidió al dueño del terreno lo cediera por precio, proponiendo Ornán donarlo, dado el uso que se le iba a tener. Dice Primera de Crónicas 21, versículos 24 y 25. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán el peso de 600 siclos de oro. Sin duda, esto es honrar a Dios. Sexto, David mostró humillación. En la vida de David también hubo errores muy grandes con sus debidas consecuencias. El más conocido es el cometido con Betsabé, en el que él puso sus ojos en una mujer casada, esposa de un guerrero del ejército de Israel, a quien mandó a lo más recio de la batalla para ser muerto, y entonces legitimar su unión con la viuda. Esto le trajo a su vida grande dificultad, pues al saber que su primogénito con Betsabé moriría, y sobre todo darse cuenta que lo que más difícil sería verse en el riesgo de ser desechado por Dios, entonces David se humilló de tal manera que permaneció postrado sin tomar alimentos, arrepentido, humillado, con todo ruego y súplica, hasta que sintió el perdón de Dios. De allí
nació el Salmo 51. En este pasaje, David estaba haciendo duelo por el hijo por el cual iba a tener su castigo, pero la mayor parte del duelo era ver que estaba perdiendo su relación íntima con Dios. Ese era lo que más anhelaba de volver a su vida. Por eso su humillación fue hasta lo más profundo. Séptimo, David, un agente de cambio. David sin duda era un gran líder. Su valentía, el carisma, la determinación de su carácter hicieron que el pueblo estuviera con él en todo tiempo, pero sobre todo lograba contagiar a la muchedumbre, como lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, donde la Biblia habla del tiempo en que David se dispuso a restaurar el servicio del tabernáculo. Nos ilustra de cómo David convocó a los levitas para organizarse en todas las actividades del sacerdocio y los ordenó santificarse para ir a trasladar el arca del pacto a la ciudad de David. Y cuando lo hicieron, participaron con todo entusiasmo y alegría, con instrumentos, con danzas, con cánticos y júbilo, estando el mismo David entre ellos, como dice en segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14. Y danzaba David con toda su fuerza delante de Jehová. Y cuando introdujeron el arca del pacto en el lugar que David preparó, Primera de Crónicas 16, David comenzó a aclamar a Jehová, bendiciendo y adorando con todas sus fuerzas, de modo que contagió al pueblo. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó el pueblo a Jehová. En otro tiempo, cuando se propuso convocar al pueblo a ofrendar para la construcción de la casa de Dios, según Primera de Crónicas 29, lo hicieron con todo entusiasmo. Dice este pasaje, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Esto era vivir una vida de adoración. Así es como podemos dedicar nuestra vida en actitud como lo hizo David. Primordialmente, cuando hacemos la obra de Dios, le estamos adorando a Él. Cualquiera de nosotros nos preguntaríamos, así como se preguntaron los apóstoles, ¿cuán difícil y humanamente imposible es cumplir cabalmente la obra de Dios? Los discípulos, en cierto momento que se encontraron con ese gran dilema, le preguntaron al Señor, escrita en Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ante ese gran dilema, ellos le preguntaban al Señor,
para poner en práctica las obras de Dios. Ellos le preguntaban en plural, pensando en las múltiples obras, y el Señor le responde en singular. Una sola es la importante, y esa sola es la que primordialmente nos demanda Dios a nosotros, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra más importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios.